Esta mañana a la palabra del Señor, hermanos. Okay. Gracias, hermanito Jen. Dios le bendiga. Trae como tema, hermanos, andemos arraigados y sobreedificados en Él. Andemos arraigados y sobreedificados en Él. Vamos a buscarlo en Colosenses 2, 6, 7, hermanos. Colosenses 2, 6, 7. Amén. Colosenses está después de Efesios, hermanos. Gálatas, Efesios. Who are the Colossians? Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Palabra de Dios. Amén. Buen Padre que estás en los cielos, bendito Rey, Padre eterno, te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando en esta mañana. Poderoso Espíritu de Dios, bendito Consolador, Príncipe de paz, háblanos, Señor. Habla nuestras vidas, porque estamos necesitados de tu palabra, de ese alimento sólido, Señor, que es el único que transforma, que limpia, regenera, santifica para la gloria de tu nombre. Habla nuestras vidas, habla a los que no te conocen, habla a los que se han apartado de ti, habiéndote conocido, Señor, en tu gran misericordia. En Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor, lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Amén. La palabra del Señor nos habla, hermanos, y nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque de la forma en que usted entregó su vida a Cristo, hermanos, cuando le recibió como su Salvador, hermanos, reconociendo que en usted había algo que no estaba bien, que en usted tenía algo, hermanos, que no era agradable al Cristo de gloria, y por lo tanto usted y yo reconocimos, hermanos, que necesitábamos de ese Dios que es todopoderoso, hermanos, decidimos hacer un cambio en nuestras vidas. ¿Verdad? Así, hermanos, cuando los padres hablan con los hijos, ¿verdad? Y les hacen ver el error, la falta, la desobediencia que han cometido. Les hablan y les exponen, hermanos, la falta y el error en el cual están, que deben rectificar, porque si no rectifican, hermanos, en ese error en el que se encuentran, van a tener malas consecuencias en su vida. El Padre, hermanos, aconseja, el Padre expone, hermanos, el error del Hijo y le hace ver verdaderamente, hermanos, cuán equivocado está. Así también, hermanos, la palabra de Dios, cuando toca nuestros corazones, nos hace, hermanos, pensar, nos hace analizar, nos hace sentir de que hay algo en nosotros que no es agradable a Dios. Nos hace de tomar la decisión, hermano, que estamos equivocados y que el lugar donde nos encontramos, hermano, no nos está dando la garantía de una vida mejor y agradable, sino, hermanos, que estamos en un fracaso. Pero la palabra del Señor nos habla, hermano, y nos dice que el que a vosotros recibe, dice la palabra de Dios, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí recibe al que me envió, ¿verdad? ¿Por qué motivo, hermanos?
Porque el que escucha la palabra de Cristo, hermano, la misma palabra del Señor nos indica y nos dice que si lo estamos recibiendo a Él, estamos recibiendo al Padre, que es quien a Él lo envió, ¿verdad? Entonces, hermanos, necesitamos nosotros, por lo tanto, de la manera que lo habemos recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a andar en Él, hermano? Obedeciendo su palabra, poniendo en práctica su palabra. Porque ¿cómo puede ser posible que usted reciba al Cristo de gloria como su Señor y como su Salvador, y que usted reconozca que Él es todopoderoso, pero usted sigue haciendo de su vida lo que a usted le da la gana? ¿Verdad? Cuando la palabra del Señor nos habla bien claro y nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Verdad? Y si usted le ha recibido, tiene que andar en la dirección de su palabra. Porque la dirección de su palabra fue dejada, hermanos, para que usted y yo seamos transformados a una vida nueva. Seamos transformados a una vida mejor. Y cuando hablamos de una transformación a una vida mejor, hermano, la palabra del Señor nos habla y nos dice verdaderamente: hermano, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Así dice Juan 1:12, ¿verdad? Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si usted es hijo de Dios, y si usted lo aceptó a Él como su Salvador y como su Señor, y reconoció que Él es el único Dios verdadero sobre la faz de la tierra, hermano, usted tiene que seguir la dirección de su palabra. Y cuando hablamos de la dirección de la palabra de Él, hermano, hablamos de que usted va a abandonar todas aquellas cositas maravillosas, aquellas cositas que nosotros creíamos que estaban bien, pero no estaban bien, ¿verdad? Porque ¿qué pasa, hermano? Mentíamos, ¿verdad? Mentíamos y decíamos: no, es que yo lo que estoy dando son unas mentiras piadosas. Dios no quiere ni mentiras piadosas, ¿verdad? Ni mentiras de mentiras. Dios no quiere ninguna clase de mentira. Dios quiere, hermanos, que abandonemos todas aquellas cosas que nosotros teníamos en práctica. El fumador ya no puede fumar, hermanos. ¿Por qué motivo? Porque la palabra del Señor dice que no lo debe de hacer. Pero eso no quiere decir que usted: no, sí, yo antes me fumaba una cajetilla, pero ahora solo me fumo 2 o 3. No, es que es ninguno, ¿verdad? Porque eso es como el alcohólico. No, dice, es que, no, sí, yo antes pues yo me tomaba el 12, ¿verdad? Pero ahora son 2 las que me echo por calor, ¿verdad? Es que está mucho calor, 2 heladitas. No, si con eso no le hago mal a nadie, yo me las tomo y se acabó. Pero el Señor dice que no bebamos vino rojo, vino que perturba la mente, vino que perturba nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque de las 2 usted se va a tomar 3, de las 3 se va a tomar 4, ¿verdad, hermano? Y cuando ya, hermanos, las botellitas empiezan a subirse, usted empieza a ofender, se empieza a sentir poderoso, ego, que al Señor le desagrada. La altanería del hombre o de la mujer, porque no solo hay hombres alcohólicos, hay mujeres alcohólicas también, ¿verdad? Y esa es una de las cosas más aborrecibles ante los ojos de Dios, que la persona empieza a sentirse grande, única, y el único se llama Jesucristo. Amén. No hay otro, ¿verdad? Entonces, hermanos, empieza a ofender y empieza a querer hacer todo lo que quiere. Y eso es aborrecible al Señor. ¿Por qué? Porque empezó con 1, empezó con 2 por el calor y terminó tomándose el 6 o yendo a traer otros 6. Tenemos que corregir nuestra mala manera de vivir, ¿verdad? Y así consecutivamente, hermano. La palabra de Dios dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos,
que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué, hermano? Porque mire, el tema del adulterio es un tema tan amplio. Porque el tema del adulterio no es solamente porque el hombre se fija en otra mujer o porque la mujer se fija en otro hombre. Mire, el tema del adulterio, para poder dar el significado del tema del adulterio verdaderamente, el adulterio, hermanos, entra en el pensamiento, entra en el corazón, entra por los ojos y entra por la boca. ¿Por qué motivo? Porque usted, hermano, pensó, sintió, miró, con los ojos, hermano, despistió a la mujer que miró porque le gustó, adulteró, pecó ante los ojos de Dios, se ha convertido en un adúltero. No ha hecho el hecho de la cama, pero ya adulteró. Por eso es que el adulterio es un tema tan amplio, porque no solamente el adulterio es porque un hombre se fija en una mujer o una mujer en un hombre. Hay adulterio a la familia ante los ojos de Dios, hay adulterio, hermanos, de los hijos, hay adulterio de los amigos, hay adulterio religioso, hermano. Hay adulterio de muchas formas, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué dice la palabra del Señor en general? Los adúlteros no entrarán al reino de Dios. Los codiciosos no entrarán al reino de Dios, hermanos. ¿Qué dice el segundo mandamiento? Amad a tu hermano como a ti mismo, ¿verdad? Hermanos, el que no ama a su hermano está pecando ante los ojos de Dios. Hay muchas formas de pecar, hermanos, de vanagloria, ¿me entienden? Y en la vanagloria también es un tema extenso, ¿verdad? Porque en la vanagloria entra, hermanos, en los que ayudan. Ayudan y aquí con la cámara para salir en la televisión, no está ayudando en nada. Lo que quiere es que le vean que ayudó, ¿verdad? El que ayuda, ayuda con la boca cerrada y sin que lo sepa la mano derecha ni la mano izquierda, sino solamente usted que supo que ayudó, ¿verdad? O se ayudó y pensando mal, ¿verdad? Ay, no, es que yo ya le ayudé y seguirle ayudando ya ni quiero. Mire, no, si usted va a ayudar, ayude, sin protestar y sin decir nada, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque entonces la ayuda que usted está dando, el Señor no la está tomando en cuenta. Y por eso el Señor no le bendice. Miren, hay tantas cosas. Para poder definir todo lo que el Señor dice, hermano, hay que hacer un estudio de cada cosita. Porque cada cosita es maravillosa y trae dependencias, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que tenemos que tener cuidado, hermanos, y corregir verdaderamente nuestra manera de vivir, porque desde el momento, como dice la palabra del Señor, si lo hemos recibido a Él, debemos andar con Él. Y para andar con Él, usted tiene que, como el Señor es santo, santo, santo. Entonces usted, para andar con Él, usted tal vez no va a ser santo, santo, santo como Él, pero sí va a corregir su mala manera de vivir, hermano, de pensar, de actuar, ¿verdad? Que somos, que fallamos, sí fallamos. Nadie puede decir que es perfecto, porque perfecto solo Cristo. Santo, 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 solo Cristo. Todos somos pecadores por heredad de la carne de Adán y Eva. Ese es el pecado que venimos arrastrando todos. Pero sí, hermanos, tenemos la gran oportunidad de corrección. Y mire, la corrección más grande que hay, hermanos, en nuestras vidas es la Santa Cena. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado con la Santa Cena. La Santa Cena no es juego. Porque ahí es donde el Señor a usted le da la oportunidad de arrepentimiento, de pedir perdón a la persona que ha ofendido, para poder beber de esa sangre que es la única que limpia, que purifica, que transforma, hermanos. Es la única que le va a poder poner a usted en limpieza ante la presencia de Dios. Por eso es que, mire, la Santa Cena no es juego, ¿verdad?
es necesario que cada uno de nosotros, hermanos, conozcamos cada parte. Y cuando vemos esa parte, hermanos, nos tenemos que dar cuenta. El Señor nos da oportunidades. Nosotros vivimos como vivimos, hermanos, y actuamos de la forma que actuamos porque queremos. ¿Por qué motivo, hermano? Porque hay una palabra escrita, la cual usted debe de escudriñar, hermanos, y la cual usted, hermanos, debe de ver verdaderamente si lo que usted está oyendo está escrito en la palabra. Y como está escrito, usted lo tiene que tomar como está escrito, no como usted quiere. Es tan necesario, hermanos, el que verdaderamente andemos a la par de Él, obedeciendo lo que Él nos pide a través de su palabra. Porque mire, por no obedecer y por no escuchar y poner nuestros oídos con limpieza, hermanos, para poder escuchar, hermanos, a Judas le llegó la tentación y pecó, andando con el Señor, pero como él andaba contaminado, ¿verdad? Entonces, mire, no vaya a andar usted a la par del Señor y contaminado, porque contaminarse es fácil, pensando, oyendo, mirando y hablando. Es tan necesario que nosotros, hermanos, comprendamos verdaderamente lo que el Cristo de gloria nos dice a través de su palabra. Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos habla, hermanos, que en Juan 1, 12 y 13 presenta un contraste, hermanos, ¿verdad? Esos versículos, hermanos, mire, y nos dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, ¿verdad? Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Por eso Juan mitiga un rechazo generalizado al llamar la atención a un remanente de creyentes, hermano. Pero óigame bien, a un remanente de creyentes, porque no fueron todos, ¿verdad? Porque dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, ¿verdad? No le conoció, hermano. Unos lo aceptaron, otros no lo aceptaron, ¿verdad? Por eso es que el pueblo judío está como está. ¿Por qué? Porque ellos decían conocer la palabra, pero él vino y estuvo con ellos y no lo conocieron. Y ellos mismos lo rechazaron y ellos mismos lo mataron. Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos dice en el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero la palabra del Señor nos habla, hermanos, y nos dice que también allí mismo en Juan 13, del 13 al 21, la palabra del Señor, hermanos, nos habla y nos enfoca, hermanos, en el remanente que sí lo recibió, ¿verdad? Porque por eso dice la palabra, que unos le recibieron y otros no le recibieron. Porque los que no le recibieron todavía lo están esperando. Es por eso, hermanos, que a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, hermanos, es recibir a aquel a quien es el verbo de Dios, que es el reconocerlo conforme todo lo que él afirma sobre sí mismo, depositar toda la fe en él y así demostrar sujeción, lealtad incondicional a él y a su nombre. Pero ¿cómo es posible que usted le recibió como su Salvador, hermano? Pero usted le recibió como su Salvador y usted ni se sujeta a la palabra de él, ni es leal a él, hermanos, ni a su nombre, ¿verdad? Por eso es, hermanos, que la palabra del Señor nos habla y nos dice que su nombre denota el carácter de la persona misma. ¿Por qué? Porque Juan 14, 13 y 14 nos habla, hermanos, aquí nos dice, y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, ¿verdad? ¿Por qué, hermano?
Porque ese es el que usted ha recibido como su Salvador y como su Señor. Entonces, si usted lo ha recibido como su Señor y como su Salvador, hermano, ¿cómo es que no quiere poner en práctica su palabra? ¿Cómo es que no cree en lo que está escrito? Si así lo dice la palabra, escrito está y lo tenemos que creer. Porque, hermanos, la palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos, que en la difícil hora de partida de Jesús, hermanos, Él sostuvo, dice, equipándolos en todo lo necesario a fin de llevar a cabo su misión, sin valer de su presencia física, de la cual había dependido hasta ese momento. Hermano, Él estuvo hablando por todas partes, hermanos. ¿Quién era Él? ¿Y a qué había venido? ¿Verdad? Para que ellos le escucharan, hermano. ¿Verdad? Ahora usted no lo está viendo a Él, hermanos, en persona. Ahora usted no lo tiene a Él en carne y hueso, pero lo tiene en espíritu y tiene su palabra para que pueda escudriñarla, obedecerla y ponerla en práctica. Amén. Y para eso tenemos al Espíritu de Dios, que es el que nos da la guianza perfecta a través de su palabra. Porque pedir en el nombre de Jesús no significa añadir, hermanos, dicha expresión al final de una oración. Ah, sí, Señor, en tu nombre yo lo pido. No, hermano, es poner nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu en la presencia de Él, porque Él merece verdaderamente adoración, porque Él es digno de adoración de parte suya y de parte mía. Porque la oración del creyente debe servir para los propósitos de Jesucristo y de su reino, hermanos, y no de motivos egoístas. ¿Verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque habemos personas que pedimos cosas que no debemos de pedir. Cosas, hermanos, que, mire, si el Señor no las ha revelado es porque Él no quiso que fueran reveladas, ¿verdad? Y mucho menos pedir, hermanos, en un sentimiento egoísta, ¿verdad? Yo quiero para mí, yo quiero para mí, y quiero para mí, y solo para mí, y solo para mí. Porque habemos, hermanos, ovejas del Señor, que venimos a la casa de Dios y venimos a buscar de su presencia, pero solo para pedir para nosotros. Pero no nos acordamos de nadie. ¿Me entienden? No nos acordamos del perdido, no nos acordamos del que no le conoce, no nos acordamos, hermanos, de aquel que le conoció, pero ahora está en la garra de Satanás, ¿verdad? No nos acordamos del desobediente, hermanos, de aquel que hace lo que le da la gana, ¿verdad? No nos acordamos de aquella hermanita que hoy la veíamos como fuego y ahora, hermanos, ha decaído. No nos acordamos de aquel hermanito que antes venía a la casa del Señor, antes estaba en la casa del Señor, pero ahora ya no viene, anda allá afuera, hermanos, buscando lo que no debería de buscar. Y en la oración al Señor, hermanos, la oración al Señor es cierto, es para nosotros clamar por nuestras necesidades, es para exponerle, aunque Él ya lo sabe, hermanos, Él ya sabe lo que usted necesita. Pero Él quiere que nosotros hablemos con Él, porque conforme a nuestra fe, nosotros sabemos que vamos a platicar con Él y que Él nos va a escuchar y que Él nos va a responder. Pero también, hermano, no solo vamos a venir ante la presencia de Él, dame, como el lagarto, ¿verdad? Que quiere más carne y más carne y más carne. No, hermano, también debemos de acordarnos de otros, de los que están enfermitos, de los que no tienen comida, hermano. De aquellos que ahora, hermano, antes tenían un hogar, ahora ya no lo tienen. De aquellos hogares destruidos, hermano. O de los que se están destruyendo porque el enemigo ha entrado, hermanos.
sea por la causa que haya entrado, ¿verdad? Tenemos que acordarnos y clamarle al Señor y pedirle. Y eso muestra amor al prójimo, ¿no? Amén. ¿Verdad? Amor al prójimo, hermano. Es por eso, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que saber, hermanos, de que tenemos que verdaderamente pedir en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque eso significa añadir dicha expresión al final de una oración como, no como un simple convencimiento. Ay, puede ser que me ayude el Señor. No sé, no estoy seguro si me va a ayudar o no me va a ayudar. Si usted viene a clamarle al Señor, usted tiene que venir a pedirle con fe. Porque si ese es el Dios que usted ha recibido como su Salvador y le ha reconocido como el único Dios verdadero, Él le va a escuchar y le va a responder, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque la oración del creyente debe de servir para propósitos, pero no propósitos egoístas, sino propósitos de edificación. ¿Cómo es un propósito de edificación? ¿Verdad? Cuando el Señor obra y se glorifica en la petición de una persona, ¿verdad? Como estábamos hablando, hermanos, de las cosas grandes y maravillosas que el Señor ha hecho, ¿verdad? Porque la oración del creyente debe basarse, hermanos, en los méritos de Cristo y no en los de nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque la oración del creyente debe buscar única y exclusivamente la gloria para Dios. Porque es Él el que merece la gloria, ¿no? Es Él el que merece la alabanza, ¿verdad? Por eso es que Juan 16, 26, 28 nos dice: en aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre, ¿verdad? Entonces, en la gran misericordia, hermanos, el Padre, como amamos al Hijo, ¿verdad? El Padre nos va a escuchar y nos va a responder, ¿verdad? Como estuvimos leyendo la vez pasada, hermano. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Porque el que lo ama a Él, el Padre lo ama y el Padre lo adopta como hijo. 16, 20. Por eso es tan necesario nuestras vidas, hermanos, ponerlas en las manos del Señor, ¿verdad? Porque Cristo nos aclara, hermanos, que aquí lo que significaba la oración en su Padre, no se trata de pedirle a Él para que Él pida al Padre, como si el Padre fuera indiferente a los creyentes y no al Hijo. No, no es así. Pero claro, esa es una palabra que Él ha dejado: nadie llegará al Padre si no es por mí. Es porque tenemos que reconocer en nuestras vidas que el que dio su vida por usted y por mí fue Él, ¿verdad? Antes bien, el Padre ama a los que son de Cristo. Y nosotros somos de Cristo. ¿Por qué somos de Cristo? Porque por Él somos salvos. Por Él hemos recibido salvación. Por Él tenemos la promesa de vida eterna. Porque Él fue el que vino al mundo y murió por nosotros. Y derramó su sangre para que sus pecados, para que mis pecados se nos borraran. Y pudiésemos ser parte de su iglesia y parte de su cuerpo. Entonces, por eso es, hermanos, de que la palabra dice que el Padre ama a los que son de Cristo, su Hijo, ¿verdad? Porque Él envió al Hijo para redimirlos y luego que Él regresara. Por eso pedir en el nombre de Jesucristo significa pedir sobre la base de sus méritos, de su justicia, y procurar todo lo que le conceda honor y gloria para así edificar su reino. Porque el camino de los creyentes, hermanos,
mire, nos muestra 8 características. ¿Cuáles son las características que usted, como creyente, debe de tener en su caminar? Una vida nueva, como lo dice Romanos 6:4, fe, como lo dice 2 de Corintios 5:7, espiritualidad, lo dice Gálatas 5:16, estabilidad, como lo dice Efesios 4:1, amor, Efesios 5:2, cautela, Efesios 5:15, iluminación, 1 de Juan 1:7, semejanza a Cristo, como lo dice 1 de Juan 2:6, ¿verdad? Primeramente, hermanos, ¿por qué debe tener una vida nueva? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva, ¿verdad? Porque cuando usted se bautiza, hermanos, y le sumergen en el agua, ahí es cuando empieza una vida nueva, una vida limpia, una vida resplandeciente, una vida agradable al Señor, porque allí usted fue lavado, allí usted murió con todo y su tanate de pecados, allí usted, hermanos, lo sepultó, mire, y usted resucitó cuando salió del agua a una vida nueva. Amén, ¿verdad? Bueno, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que saber verdaderamente, hermanos, todo lo que nosotros nos pide. Y si nosotros buscamos una vida nueva, hermanos, mire, el Señor nos va a hablar mucho de una vida nueva. Lastimosamente, yo no tengo el tiempo para poderle dar a usted todo lo que usted necesita saber. Entonces usted en su casa búsquelo y usted aliméntese verdaderamente como debe de ser. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que debemos ser sepultados juntamente con Él, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Con fe, con estabilidad, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tenemos que saber, hermanos, verdaderamente en qué andamos y qué queremos, ¿verdad? Porque, hermanos, si nosotros verdaderamente no buscamos lo que tenemos que buscar, hermanos, mire, no lo vamos a tener, porque Él nos habla de la espiritualidad, como lo dice Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ah? ¿Verdad? Pero a nosotros nos gusta agradar la carne, hermanos. Entonces, la palabra de Dios nos dice que debemos andar en el espíritu. Y si nosotros queremos andar verdaderamente y ser agradables al Señor, hermanos, como habla de la iluminación en 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque andamos en luz. Y si andamos en luz, hermanos, nosotros tenemos que tener una comunión unos con otros, ¿verdad? No podemos estarnos señalando, hermanos, porque un cristiano genuino tiene por hábito el andar en la luz y en santidad, no en tinieblas y con falsedad de pecado. Es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros sepamos verdaderamente lo que nosotros vamos a recibir, hermanos. Por eso es que tenemos que tener una perseverancia hasta el fin, como lo habla Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque mire, de nada nos va a servir a nosotros estar en la casa de Dios, escudriñar las escrituras, hermanos, y estarnos quemando los ojos, hermanos, leyendo y escudriñando para hacer de nuestras vidas lo que a nosotros nos da la gana. ¿Por qué? Porque aquí la palabra del Señor lo dice, Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Ya lo conoces, ya lo escuchaste, ya lo comprobaste, que escrito está. Entonces, reténlo, ponlo en práctica.
obedece mi palabra, para que ninguno tome tu corona. ¿Por qué motivo? Porque si no hacemos lo que Él nos pide, hermanos, a través de su palabra, Él mismo dice, si no limpiad vuestras vestiduras, os quitaré tu nombre del libro de la vida. Y si nuestro nombre no aparece en el libro de la vida, hermanos, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque el caminar en el Señor no es como queremos, sino es como el Señor nos lo pide, hermanos. ¿Verdad? Porque Él dice, yo vengo pronto. ¿Verdad? Este no es el juicio temporal y amenazador que se describe, hermano, aquí en el versículo 3. Ni el juicio final del capítulo 19 tampoco. Se trata más bien de un acontecimiento esperanzador. Cristo volverá para librar a su iglesia de la hora de la prueba. ¿Verdad? Porque la prueba verdadera va a ser cuando Él venga a la tierra nuevamente. Esa va a ser la hora verdadera, hermano. La prueba verdadera, ¿verdad? Es por eso, hermano, mire, 2 de Tesalonicenses 2, 1 y 2 nos dice. Pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, hermanos, ¿verdad? Porque con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, hermanos, debemos sentirnos gozosos, ¿verdad? Porque Él nos hizo aptos, porque la expresión griega significa hacer suficiente, investir poder, dar autoridad. Dios nos califica, hermanos, solo a través de la obra finalizada del Salvador. Aparte de la gracia de Dios por medio de Jesucristo, todos los seres humanos solo estarían calificados para recibir la ira divina. Todos estaríamos calificados para recibir la ira divina, hermanos. Pero si nosotros verdaderamente Dios nos está preparando y nos está haciendo acto, es por la misericordia y el amor de Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque la herencia para la porción de patrimonio, cada creyente recibirá su propia porción individual del total de la herencia divina, como lo habla Romanos 8:17. En la luz, en las escrituras se representa la verdad divina como luz, y la luz representa la pureza divina en sentido moral, como lo habla Efesios 5:8-14, hermanos, ¿verdad? Es por eso que la herencia de los santos, hermanos, existe en el dominio espiritual de la verdad y la pureza donde Dios mismo habita, hermanos. Porque el Padre habita en nosotros, el Hijo habita en nosotros, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces, hermanos, la misma palabra de Dios nos dice, hermanos, que la herencia de los santos existe en el dominio espiritual de la verdad, de la pureza, donde Dios mismo habita. Por eso es que usted, su manera de pensar tiene que estar a la manera de Dios. Su manera de sentir a la manera de Dios. Su manera de actuar a la manera de Dios. Su manera de hablar a la manera de Dios. Pero no haciendo lo que a usted le da la gana. No haciendo lo que usted quiere. Porque mire, el Señor mismo le está viendo lo que usted está haciendo, lo que usted está mirando, lo que usted está hablando y lo que usted está pensando. A Él no lo podemos engañar, ¿verdad? Por eso, hermanos, en este sentido la luz es un sinónimo ¿de qué? Es el sinónimo del reino de Dios. Por eso, hermanos, es que el reino de Dios, hermanos, nosotros no podemos hablar del reino de Dios, hermanos, en los cielos, ¿verdad? Hermanos, no podemos hablar, hermanos, de la casa de Dios en los cielos.
No, hermanos, eso no define una realidad verdadera. La casa de Dios es usted mismo. La casa de Dios soy yo mismo. ¿Ah? La misma palabra de Dios nos habla y nos dice, hermano, el dominio espiritual de la verdad y la pureza donde Dios mismo habita. Porque Dios habita en nosotros mismos. Entonces, hermanos, cuando el Señor me da esta palabra, el Señor me hace pensar que si Dios habita en nosotros mismos, aquí está el cielo de Dios dentro de nosotros. Pero para eso tiene que haber santidad en usted, santidad en mí. Para eso tenemos que tener un pensamiento limpio, un pensamiento puro, hermano, unos hechos verdaderamente agradables a Él, hermano, un sentir con el corazón de Dios, no con el suyo. Pero ahora estamos viviendo unos tiempos, hermanos, en que la palabra de Dios la queremos a nuestra manera, ¿verdad? Los teólogos la quieren a la manera de ellos. Hermano, ya no es a la manera del Espíritu de Dios, es a la manera de ellos y como ellos piensan. La palabra de Dios es a través del poder del Espíritu Santo, y es el Espíritu de Dios el que nos va a dar a nosotros en la búsqueda y el alimento de la palabra un conocimiento verdadero para que nosotros, hermanos, sintamos, hermanos, como dice la palabra, la casa de Dios dentro de nosotros. Porque ¿quién es la iglesia? La iglesia es usted mismo. La iglesia soy yo misma. Y si usted tiene una iglesia corrupta es porque usted no se está adaptando a la palabra de Dios. Porque usted no está obedeciendo la palabra del Cristo de gloria, que es el que ha dado la vida por usted y por mí. Lastimosamente, hermano, ahora mire, allá dicen de una manera, aquí dicen de otra manera. Hermano, mire, desdichadamente he tenido unos comentarios, hermanos, que han estado llegando a mis oídos, que yo me quedo sorprendida de ver el conocimiento erróneo que hay, hermano, en muchos siervos de Dios. Yo no soy teóloga, hermanos. Yo soy la hermana Soledad que por la misericordia de Dios, el Espíritu de Dios me tiene en este lugar. Y el Espíritu de Dios me da la palabra y el discernimiento, hermano. Pero yo veo y digo, Dios mío, ¿y en qué está esa iglesia? ¿Y en qué están esto? ¿Y qué es lo que están pensando? Pero si la palabra dice esto, hermano, ¿sabe por qué? Porque cada quien la quiere poner a su manera. Y la palabra del Señor es a la manera de Cristo. Y para que el Padre habite en usted, tiene que habitar el Hijo. Y para que el Espíritu de Dios habite en usted, el Padre y el Hijo tienen que habitar. Si no, su casa está corrompida. La iglesia que es usted y no este templo está desagradable ante los ojos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es así la cosa, hermanos, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor nos habla del agradecimiento en Deuteronomio 8:10 y dice: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado, ¿verdad? Yo bendigo a mi Señor, hermano. Yo lo bendigo. Lo bendigo, hermanos, por el conocimiento que Él me da a través de su palabra, hermano. Como lo dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y si esa es la voluntad de Cristo en mi vida, que yo conozca esta palabra como yo la conozco, así mi Señor deseo conocerla hasta el último día de mi vida, hermanos. Pero a mí nadie me va a cambiar, a no ser el Espíritu de Dios,
que me dé un discernimiento diferente, hermanos. Pero ahora estamos en unos tiempos, mire, estamos llevando, hermanos, a un pueblo hacia las llamas, y los ministros van junto con ellos. Que el Señor reprenda a Satanás, hermanos. Porque la palabra de Dios no es como el ministro quiera darla. El consejo no es como el ministro quiere darlo. Es como la palabra de Cristo nos lo dice. ¿Y por qué le digo la palabra de Cristo? Porque nosotros somos salvos por Cristo. Porque nosotros vamos a recibir vida eterna por Cristo. Porque quien derramó su sangre y para que nosotros recibamos el perdón de los pecados es Cristo. Y quien nos da la oportunidad de que el Padre habite junto a nosotros. Si no es por Cristo, el Padre no viene a nosotros. Tenemos que entender verdaderamente, hermanos, el lugar y la época en la que nosotros estamos ubicados en este tiempo, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que los ejemplos de la enseñanza divina, hermanos, ¿verdad? Dice, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas, ¿verdad? Por eso debemos instruir a los muchachos en el camino de Dios, hermano. Porque tal vez posiblemente ellos ahora no le den el valor, hermano, que la palabra de Dios necesita. Ni quieren los muchachos del Señor, ni venir a la iglesia quieren, hermanos. Vienen en contra de su voluntad, rechinando dientes, hermanos, con malas caras. Muchos vienen, hermanos, nada más a ponerse a ver el teléfono. Así vienen a la casa de Dios, hermanos. Pero se va a llegar un día, hermanos, se va a llegar un día de que ellos van a reconocer las maravillas del Dios que su padre y su madre los llevaron a conocer. Por eso es tan importante llevar a los muchachos a los caminos de Dios. Porque mire, si los que crecen en el Evangelio, los que vienen desde el estómago cuando crecen no quieren nada, solo quieren mundo, pero por lo menos su hijo va a llevar la semilla de que conoció al Cristo de gloria, y él va a saber en el momento de la tribulación, en el momento de la aflicción, que solamente aquel Dios que su madre le llevó a conocer, aquel donde iba, donde no le daba la gana, aun el que iba, hermano, frunciendo la cara, que iba rechinando los dientes de enojado porque, hermano, no quería ir a la iglesia. Ahora se va a acordar de que ese es el único que le va a poder ayudar en el momento de la tribulación. Amén. ¿Entiendes? Un día había un muchacho que venía aquí, hermano, que era viniendo y solo el teléfono miraba. Me dijo, hermana Soledad, siempre me acuerdo de usted. Y era cuántas cosas he pasado. Y ahora me acuerdo de lo que usted decía. Pero estoy yendo a otra iglesia. Gloria a Dios. Sigue yendo. ¿Por qué? Porque se acordó, hermano. ¿Verdad? Entonces, hermanos, es bueno guiar a nuestros hijos, hermano. Porque en un día van a saber de quién agarrarse. Y no van a ir a buscar el consejo con otro peor que ellos. ¿Verdad? No van a ir a buscar el consejo con alguien, hermano, que en vez de sacarlos del hoyo los va a hundir más al hoyo. Es por eso, hermanos, que verdaderamente, mire, dice la palabra del Señor en Jeremías 32, 33, y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. ¿Verdad? Hermanos, porque la juventud en estos tiempos no quiere recibir corrección, ¿verdad? Hermanos, la misma palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Vuelven su rostro, hermanos, no quieren oír, están aburridos, apartan los oídos, quisieran, ¿verdad? Pero se va a llegar el día en que vas a querer de ese Dios que todo lo puede y que todo lo conoce, y que ni los dólares ni todo lo que tengas te va a poder ayudar.
a solucionar el momento que está viviendo, más que solamente ese Cristo que murió en la cruz del Calvario. Es por eso, hermanos, que, mire, cada uno de nosotros tenemos que saber que Cristo es el gran maestro, como lo habla Efesios 4:21. Y si en verdad le habéis oído y le habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, hermanos. Entonces seguid sus pasos. Seguid sus pasos y ámalo. Haz la elección de amor para él, no para otras cosas. Como lo habla 1 Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Verdad? Hermanos, porque Él nos ama. Él nos ama, hermanos, y nos da verdaderamente la bendición que cada uno de nosotros, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que Pedro usa 3 pasajes del Antiguo Testamento donde se emplea la metáfora de la piedra para mostrar que la posición de Cristo como piedra del ángulo es la nueva casa espiritual que fue ordenada por Dios antes de la creación. Esa misma piedra también será la piedra de tropiezo que hará caer a los incrédulos para que sean juzgados, hermanos. ¿Por qué? Porque no queremos nosotros, hermanos, ubicarnos donde el Cristo de gloria nos lleva. ¿Y a dónde nos lleva el Cristo de gloria? A su palabra. A que obedezcamos su palabra, a que la pongamos en práctica, hermanos. Por eso nos dice en el versículo 7, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y cuando las acciones de gracias hacia Él sobreabunden en nuestra mente, sobreabunden en nuestro corazón, en nuestros ojos, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra boca, en obediencia a Él, entonces, hermanos, la luz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo va a sobreabundar en nuestra vida y vamos a brillar como verdaderamente debemos brillar. Porque Él nos ha llamado a hacer luz entre las tinieblas, hermanos. Pero ahora, ¿qué pasa? Pelea hay entre la iglesia del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque unos creen en una cosa, otros creen en otra, otros creen en otra. La palabra de Dios, la Biblia, es la misma que tienen todos. La confusión está en nuestra mente pecadora, pecaminosa, desobediente, que queremos hacer lo que nos da la gana, hermanos. ¿Verdad? Me habló una persona y me dice, fíjese, hermana, que le quiero preguntar algo. ¿De qué? Es que fíjese, me dijo que yo estoy yendo a una iglesia, me dijo. Y como yo llego temprano, me dijo, siempre hallo, me dijo, a la esposa del pastor echando agua con sal por todos lados, me dijo. Y yo quiero que usted me diga, me dijo, ¿por qué echan agua con sal? No le puedo decir, le dije. Porque no lo conozco, porque en la Biblia no está eso, le dije. ¿Entiendes? Porque en la Biblia no está escrito eso, le dije. Entonces no le puedo decir por qué ellos la echan. Pero yo sí le doy un consejo, le dije. Sálgase de ahí. Hable con ella y pregúntele. Y dígale que le muestre a través de la palabra de Dios a dónde está escrito que deben de echar agua con sal siempre antes del culto. Y entonces usted va a tener la respuesta. Y si usted no queda satisfecha, agarre su Biblia y se va. Ese es el único consejo que le puedo dar, hermano. Pero así estamos en todos los lugares, poniendo prácticas que no están escritas, haciendo lo que queremos, pensando lo que queremos, hermanos. Cuando usted aquí mire en este lugar algo que no está bien, hermanos, dígame, mire, ¿y usted por qué está haciendo eso? Y si usted cree que en la palabra no dice lo que yo le estoy diciendo, aunque le estoy mostrando el versículo donde dice,
Bueno, yo le voy a decir, aquí dice en el versículo tal. Y como escrito está, su deber es obedecerlo y yo decírselo. Ya ese es su problema si usted no lo quiere poner en práctica. Y si yo estoy equivocada, le voy a decir, no, en ninguna parte de la Biblia dice esto. Está bien, ¿verdad? Pero Dios nos da discernimiento. Dios nos da, hermanos, ¿verdad? El escudriñamiento de las Escrituras. Como el Señor aquí me acaba de dar esto. ¿Me entienden? Y yo me quedé sorprendida. Y el Señor me decía, decilo. Porque es la verdad, hermano. Si el Padre habita en mí, si el Hijo habita en mí, y el Espíritu habita en mí, y yo ando en santidad, y yo estoy obedeciendo su palabra, y yo estoy buscando de Él como Él quiere que lo busque, y yo estoy poniendo mis pensamientos en Él, estoy poniendo mis ojos en Él, mi corazón en Él, mis acciones en Él, mi boca en Él. Hermano, la luz, hermanos, y la casa del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo soy yo. Y si yo soy la iglesia de Dios, porque no es el templo, entonces aquí está la casa de Dios, aquí está la luz de Dios en mí. Aquí está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo sentados dentro de mí. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, hermano. Amén. Amén. Poderoso nuestro Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres grande, porque tú eres poderoso. Gracias porque no hay nadie como tú, Señor. Por eso vengo a ti, Padre, dándote las gracias y diciéndote: toca los corazones de aquellos, Señor, de aquellos que no te conocen. Da la oportunidad que vengan a ti para que sean salvos, Señor. Trae a aquellos que habiéndote conocido se han apartado de ti, Padre. Quita todo estorbo, Padre bendito. Echa fuera todo demonio que les perturba. Ata esos demonios, esas potestades en el nombre de Cristo. Ata a los gobernadores, Señor, los principados, y sean atados a tus pies para la gloria de tu nombre. Da libertad, Padre bendito, a todas esas vidas que se han alejado de tu presencia. Ten misericordia, poderoso Espíritu de Dios. Permite que a través de tu palabra las almas crean, Señor, en ti. Dale la bendición, Padre bendito, para la gloria de tu nombre. Poderoso eres, Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. En Él lo pedimos, Señor. Que vengan aquí a tu altar todos los que han de ser salvos. Que doblen sus rodillas ante tu presencia, Señor. Oh, poderoso Espíritu de Dios. Obra en esos corazones necesitados. Obra, Señor, y en aquellos que escuchan tu palabra, Señor bendito. Ten misericordia, poderoso Rey. Lleva esta palabra a las cárceles, Señor, donde están aquellos necesitados de ti. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y en Él lo recibimos. Amén. Amén.